¿Cómo te va? Buen día, Gabriel. Cris Dátola te saluda. Estamos con Charlie acá. Gabriel, por las dudas, lo presento como tributarista, socio de Auren Argentina. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va, Cris y Carlitos? Un gusto, como siempre, charlar con amigos. Por favor, es un placer, Gabriel. Bueno, contanos esto que trajo Charlie a la mesa hoy domingo. ¿De qué se trata esta cambio en la alícuota de la moratoria que las empresas pymes o las empresas se pudieron sumar a partir del 2020 y ahora le cambian las reglas de juego? Sí, a ver, lo bueno, digamos, de esto es que no soy el único que da, digamos, las malas noticias, sino que me hago socio con Carlitos, para explicar esto, porque si no, viste, siempre aparezco, en una nota en la radio, en la televisión, donde fuere, dando malas noticias, pero lamentablemente es la realidad que nos toca vivir en el país. Ujú. A ver, vamos a hacer un poquitito de historia, porque acá podemos ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, A ver. ¿sí? Ujú. A raíz de la ley 27653, que amplió la moratoria de la ley 27541 en el año 2021, producto de la pandemia que había empezado en el año 2019, las autoridades vieron que los empresarios reclamaban, sobre todo los pymes, personas físicas, asociaciones civiles sin fines de lucro, que no tenían actividad como para poder pagar, digamos, los impuestos, o si tenían poca actividad y tenían, digamos, deudas que se les generaban por tributos, era imposible que los cancelaran. Entonces salió esta, digamos, vamos a decir, moratoria 2 de la Ujú. que había salido en el 2020. Esta moratoria 2 que salió en el 2021, lo que dijo básicamente es, mira, te podés anotar en un plan de facilidades de pago, dependiendo de la categoría de empresa que tengas, o las personas físicas, las asociaciones indivisas, como decimos antes, van a tener hasta 120 cuotas Ujú. para poder pagar con una tasa de, dependiendo también de quiénes fueran, durante los primeros 12 meses, durante los primeros 6 meses, de un 18% anual fija, lo que hacía una tasa del 1,5 mensual. Pero, pero, a diferencia de otras moratorias que habían existido a lo largo de la historia tributaria de Argentina, donde siempre la tasa de interés que fijaban era válida para todos los planes de facilidades de pago durante todo el periodo que durara el plan de facilidades de pago, acá pusieron una, digamos, cláusula especial, obviamente porque aunque no lo quisieran reconocer, en Argentina hay inflación y el valor del dinero se deteriora. Entonces dijeron, bueno, por 12 meses, por 6 meses, yo te pongo esta tasa de entre el 1,5% / 2% mensual, que hace una tasa del 18 o del 20 y 24. pico por ciento Sí. anual. Fantástico. Pero después de eso, por el resto del plan, va a ser la tasa Badlar de bancos privados argentinos. A partir de este lunes pasado, empieza a regir esta cláusula especial de utilizar la tasa Badlar. Y como decía bien Carlito, esa tasa Badlar hoy está en el 70% anual. Pasás de una tasa del 18 anual a una del 70 anual. Con lo cual, las cuotas que estos contribuyentes que se acogieron a este plan de, digamos, pago dilatado o moratoria, si querés llamarlo, Ujú. empiezan a pagar desde este mes una cuota que aumenta más o menos un 285% para los planes más largos, que son los de 120 cuotas. Pero, cuidado, porque los que tienen menos cuotas, no sé, pongámosle 80 y pico de cuotas, el aumento es del 255%. Pongamos los que tienen 60 y pico de cuotas,
el aumento es del 237% de la cuota. Entonces, acá hago el primer stop y la primera reflexión. Salimos de la pandemia, pero la recesión económica y la situación, digamos, malísima para las empresas pyme sigue. Con lo cual, estos aumentos siderales de las cuotas, ¿sí?, le van a pegar en la caja a esos empresarios o esas personas físicas o esas asociaciones sin fines de lucro, y van a tener que destinar muchísimo más recursos para pagar esas deudas viejas. Ujú. Ya potenciado eso con que hoy les está costando muchísimo poder pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque, Gabriel, como decía Carlito, 170 impuestos, que es una maraña infernal, y este es un dato no menor, hacen que en una pyme el peso tributario sobre la rentabilidad de la empresa sea el 100 y pico por ciento. O sea, estamos cobrándole impuestos a estas pymes por encima de lo que ganan, ¿se entiende? ¿cuál es la solución que se podría interponer a esto? O sea, los que están perjudicados pueden hacer alguna presentación administrativa o judicial para que No. le cambien la tasa. No. Desde el punto de vista estrictamente procedimental, digamos, acá tenemos la siguiente situación. No hay un remedio, mira lo que te digo, ni siquiera a través de un DNU, porque una ley tributaria no se puede modificar a través de un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. Claro, tiene que pasar por el Congreso. Y que salga sí o y sí. diga, sí, o sea, que salga el presidente y diga, no, bueno, saca un decreto y se baja la tasa, no sirve. No es válido, la oposición le va a decir no. Esto tiene que ser a través de una modificación de la ley. Ahora, Y tiene que ser Gabriel, urgente porque asfixia a los empresarios, ¿sí? Gabriel, esto es algo que ya estaba dentro de la ley, con lo cual, Por si bien, supuesto. entre comillas, nos sorprende porque es como una letra chica, pero estaba dentro de las reglas de juego de esta ley, ¿verdad? Sí, por supuesto, y en su momento, digamos, nosotros a los clientes le dijimos, ojo con esto, ¿por qué? Porque en este contexto, digamos, inflacionario de Argentina, de recesión que estamos en aquel momento y que va a seguir, Ujú. esta tasa dentro de X cantidad de meses va a subir de una manera infernal. Ténganlo en cuenta si van a entrar a esta moratoria o no van a entrar a esta moratoria. O métanse en un plan de menos cantidad de cuotas si pueden. Claro. ¿Sí? Ahora, y la otra vez, Gabriel, esto lo hablo desde el repensar el sistema tributario argentino, ¿no? Digo, está mal que las empresas paguen lo que una tasa de interés que aún así está por debajo de la inflación. Digo, porque si Bueno, no, ya. el que termina financiando todo sigue siendo el Estado. Bueno, por eso, ahí va, digamos, lo que decía al principio, el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. El medio vaso vacío es todo lo que dije hasta ahora. El medio vaso lleno es lo que estás diciendo vos. A ver, tenemos una inflación que va a ser de ¿cuánto? 100, 110% anual. La tasa es del 70, entre comillas, todavía me conviene. ¿Sí? Ujú. ¿Es leonina la tasa? Sí, es leonina, pero la inflación también es leonina de 100, 110% anual. Ujú. Entonces, pero ¿dónde está el otro problema? Para volver al medio vaso vacío. Va el empresario y dice, bueno, coloco la plata en alguna inversión que me tiene que dar más que la tasa de interés que tengo que pagarle al Estado. Ujú. Esta semana autorizaron a subir la tasa bancaria a un 81%, contra, entre comillas, el 70% de la Badlar, nominal, pareciera que estaría todo bien, pero no está todo bien, porque el mecanismo de cálculo de esa tasa de interés que le tenés que pagar al Estado por financiarte, no es del 70 puro, es nominal. Cuando lo trasladas a la cuota es lo que decíamos recién con Charlie. La cuota te aumenta 3 veces. Entonces,
no te aumentó el 70%, te aumentó 3 veces. Bien, Gabriel, la Decime, última. qué inversión te rinde 3 veces para poder soportar esta tasa que le tenés que pagar al Estado? Ujú. Ninguna. Gabriel, te hago la última, que tiene que ver con esto de que hablamos que las empresas o los empresarios tienen una presión fiscal tan grande que terminan 170 impuestos afectándolos. Ujú. Sí. Lo cierto es que esos impuestos, si es un negocio B2C, o sea, es un negocio que le vende al consumidor final, lo paga el ciudadano, lo recauda la empresa, y la empresa se la tiene que pagar al Estado, ¿verdad? Totalmente. Con lo cual Sí, sí. eso impacta directamente al ciudadano. También la presión fiscal que tiene la empresa es para pagar al Estado lo que le cobró a ese ciudadano. En algunos impuestos que son trasladables, los que no son trasladables, ¿sí? La empresa lo tiene que pagar per se. O sea, ejemplo, vos el IVA lo trasladás en el negocio B2C a tu cliente, ¿sí? Uh-huh. Ingresos brutos es un impuesto en cascada, con lo cual termina dentro del precio y te puede dejar dentro del mercado o fuera del mercado, dependiendo la tasa que te corresponda. Uh-huh. Con lo cual ahí el empresario tiene que hacer magia, ¿sí? Para decir, tengo que resignar margen porque tengo que poner este impuesto acá adentro. Claro. Y después tenés el impuesto a las ganancias que se lo tiene que pagar el empresario, ¿sí? Cuando gana. Pero ese impuesto a la perdiendo. ganancia lo traslada a la estructura de costo, ¿o no? Algunos sí, otros no. Todo depende del mercado en el que se desenvuelve esa pyme. Hoy, digamos, es muy difícil poder trasladar tanto ingresos brutos como ganancias al precio final, porque quedás descolocado del mercado contra las grandes compañías, además. Gabriel, Entonces, muchas el gracias. empresario pyme está muy complicado hoy. Sí. Yo quería hacerte esa pregunta porque es un eterno debate que tengo muchas veces y le tiraste un poco más de luz a esto que te estaba preguntando. Fenómeno. Muchas gracias, Gabriel. Fue Gabriel Hermida, que es tributarista socio de Aure en Argentina. Bueno, ahí nos explicó un poco cuál es la situación. Vaso medio lleno, vaso medio vacío, depende cómo lo quieras empezar a ver. Lo cierto es que va a impactar directo en el bolsillo o en la caja del empresario. Clarísimo, Gabriel Hermida, como siempre, y bueno, ahí redondeó Uh-huh. lo que yo les había dicho al principio. Espectacular. Gracias, Charlie. Seguimos con Pymes en la Red. Nos metemos ahora en el mundo de las franquicias de la mano de Gonzalo Talora.